Es un gran dibujante, es un gran caricaturista, es un escritor, es un artista en general. Estoy hablando de Miguel Rep, que está en línea. ¿Cómo andas, Miguel? Buen día, Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen día. estás? ¿Cómo va ¿Tanto esa vida? tiempo? ¿Cómo va esa vida de padre? Me despertó ella hoy. Claro, me imagino. ¿Estás fascinado? Mirá esa sonrisa. Sí, eso me dicen. A mí me parece que tengo la misma sonrisa de No, siempre, no, no, casi no. nula, pero No, no. sí, Si te está bien. leyera, si leyeras con qué ternura pones, ¿sabías que soy papá? Que se llama, ¿cómo se llama tu hija? Alba. Alba. Lo decís con una ternura que alucina porque además te vimos a vos es hermoso ser padre, yo les digo a todos, es hermoso. Después, bueno, después hay que bancársela con el Sí, transcurso de ¿no? los ¿Vos años. cuántos tenés? ¿Cómo es? Yo ¿Cómo tengo es tu dos. historia? No, yo Sí. digo que los hijos son el oximorón, digamos, que le dan sentido a la vida, porque vos te levantás todos los días con una razón nueva, que es Mm. proteger a ese animal bendito que es un hijo. Pero después con el transcurso de los años te das cuenta que ya está, te quitaron la vida, que pasaste al segundo plano en general, incluso para vos. Sí, y el laburo mismo, ¿no? Sí, So- El laburo, a ver, no sé si todos los laburos, pero el laburo mío que es tan narcisista, ¿no? Es muy narcisista mi laburo, ahora me doy cuenta, y realmente pasó como a un segundo plano, con lo cual también pasó a un segundo plano mi narcisismo. Igualmente cuando tengo que laburar, no sé cómo encuentro los huecos de las cosas que debo, ¿viste? Y debo cosas tremendas, además te tremendas. perdés tiempo boludeando en la cama mirándola y jugando, o no, todo el tiempo se te va el tiempo. Sí, pero el tema es cómo encontrar los lugares donde no perdés el tiempo boludeando, ¿no? Claro. Para volver a laburar en los libros, para ver la serie que tenés que hablar hoy Sí. con vos, y así, todo ese tipo de cosas. No sé, yo estoy embarcado encima estoy embarcado en cosas así como grosas, no es solamente la tirita del diario de Sí, página sí, 12. sí. Estoy haciendo un libro sobre Charly García. Mirá. Estoy laburando con Caparrós en el diario El País, unos audiovisuales. Ujú. Antes era más fácil, Era, realmente. antes vos eras lo más importante, ¿me entendés? Ahora cagaste. Y no, y aparte ponerle lo que vamos a hablar ahora, que es del Eternauta. Encontrar los huecos para ver lo que Claro, faltaba. sin que Porque yo llore. había visto, el Eternauta me habían hecho una pasada en KS Ujú. de los tres primeros episodios, ponerle hace un mes. Pero claro, me faltaban los otros tres, que eran los que se habilitaron el 30. Fue magia poder verlo con mi compañera, con Berenice, eso. A ver, vos fuiste uno de los primeros que saltó y dijo, loco, el Eternauta es una maravilla. Y cuando yo la vi recién este fin de semana, y confieso que me sorprendió, porque no sabía, traté de mantenerme afuera de todos los prejuicios y las opiniones, y lo que descubrí es que había una gran adaptación. Y yo digo, wow, primer tema, ¿qué te Claro. pareció la adaptación? Claro, la adaptación conlleva un ayornamiento, Ujú, porque es una adaptación a estos tiempos. Los puristas casi siempre localizamos a El Eternauta en el año 57 al 59, es ujú. decir, albores de esa década de cambios que fue los 60. Y el contexto que tenía esa historieta, que no era una historieta con sesgos políticos, simplemente era una historieta con sesgos aventureros y de ciencia ficción y digamos, en todo caso, el contexto era la Guerra Fría, la literatura que leía el viejo Estergel acerca de la ciencia ficción. Y bueno, y para de contar, y creo que lo que te muestra la serie es por qué pegó tanto en ese momento en los pendejos, porque acordate que Hora Cero y Frontera la leían más que nada los Sí, sí, sí. adolescentes, ¿no? Los que iban a la secundaria, los laburantes antes de los 20 años. Y creo que la gran situación es eso, situarlo en tu ciudad, en la ciudad que aparezca en el conurbano. Es como si el historieto hubiera aparecido en el litoral, qué sé yo, ¿no? Lugares reconocibles. Imagínate los chicos de esa época ver que hay una invasión extraterrestre, que hay copos mortales en Bécar, en Avellaneda, en Vicente López, Congreso. sí, sí. Es muy fuerte lo que, lo que instituyeron Solano López y Oestergel. Y ahora se ve con todo este realismo de ciencia ficción que es no haber tapado ni siquiera los avisos que hay en la Panamericana, ¿no? Ahí hay otro ejercicio, que es el ejercicio ver cómo financiamos también No, vos sabés que yo hablé con los hacedores.
y les creo. No, ellos usaron el realismo en ese sentido. No Bien. taparon, precisamente, también por una cuestión de costos. Tapar es un quilombo, tapar cada una de esas marcas, ¿entendés? Porque Yo, eso pe- lo filmaron en pandemia. yo pensé que estaba financiado por las empresas que aparecían, te juro. Dije No, colaboración, me pareció un modo inteligente, porque además tampoco invadía, digamos, la escena, no la contamina. no, es más, la mejora, porque le da un sesgo de realidad de que esto pasó ahora, pudo haber pasado en 2024 o 2025. De golpe la gente funcionaba en esta sociedad capitalista o pseudo capitalista y pasaba por un cartel de Carrefour y bueno, no es que se cayó el cartel de Carrefour o Lacoste o lo que sea, ¿no? Siguió estando porque así es, así fue la pandemia también. Estas son escenas que nos retrotraen a la pandemia. Yo caminaba Cabildo, caminaba Corrientes o la Avenida Córdoba, lo que sea, y los carteles no se habían evaporado. Así que eso para mí es realismo y les creo No, absolutamente. no, si me lo decís yo, lo desconocía, lo pensé honestamente y lo justifiqué. Digo, no hay financiamiento público, bueno, es un modo también de lo abordar, pero si me decís que incluso no es así, me parece aún más valioso y más generoso. Vos lo conociste a Solano y a Osterheld, ¿tuviste la oportunidad de conocerlos Sí, los dos? más a Solano, Claro, por una razón más obvia, a ¿no? Solano. Sí, por razón que después fuimos creciendo y fue convirtiéndose en un colega, ¿no? Ujú. Al principio yo me cruzaba con Solano López en la editorial Récord y también me lo crucé algunas jornadas a Oestergel, hasta que un día dejó de venir. Solano López siguió viniendo y a Solano ya sí, directamente lo he visto bastante en bienales del humor y la historieta. Lo he visto, me acuerdo, fui hasta la casa de él en Río de Janeiro, me lo crucé en varios lados y un día le ofrecimos la presidencia de la Asociación de Ujú. Dibujantes de la Argentina, así que ahí también lo tuvimos bastante. Guarda que estos que están mostrando no es el Eternauta, lo anterior era de Breccia, una Ujú. maravilla, pero de Breccia. Esto sí es Solán López. Eh, la pregunta es obvia acá, digamos. Todo el mundo decía que Solano López, a ver, te lo pregunto, todo el mundo decía que Solano López dibujaba mal, que era un mal No. dibujante. No, te lo pregunto de verdad, porque dicen, hay una historia que dice que en realidad el tipo dibujaba mal, pero que terminó armando un estilo de ese dibujo, que después fue irreemplazable y absolutamente, digo, una primera mirada casi académica, o sea, no, tiene muchos defectos, pero el tipo terminó con esa personalidad armando un estilo difícil no sé, de igualar o de imitar. Mira, en la comparativa del género, él perteneció a una camada que vino a renovar la historieta. En tema de dibujo, en la comparativa, él lo que pasa es que navegaba en las corrientes de tinta que estaba Alberto Breccia, que estaba Ujú, realmente renovando el dibujo, muy dotado, al principio muy básico, pero de golpe hace la revolución, empieza a dibujar Sherlock Time en la misma ujú. revista, y después Mort Cinder, y después provoca todo lo que provocó a partir de los años 60, incluso dibujando el Eternauta en la revista Gente, pero no de la manera tan feliz como Solano López. Solano López viene de otra estirpe. Solano López viene de una estirpe norteamericana del dibujo de Terry y los Piratas, que es Milton Caniff. Eso lo hereda un dibujante que se llama Campani, Ujú. que es la base del estilo de Solano López. Solano López tiene 20 años, 20 y pico de años cuando Claro. dibujó el Eternauta. Entonces tenía deudas con el estilo de Campani, que es un estilo bastante tosco al lado de la renovación que traen Alberto Breccia y Hugo Pratt, sus contemporáneos. Por eso queda como un dibujante clásico, pero el dibujante exacto para el Eternauta, porque los otros no te hubieran puesto el clima, no te hubieran puesto el claroscuro y la cosa básica. Es un dibujante menos dotado que Breccia y que Hugo Pratt, pero es un buen historietista, porque el clima que le puso al Eternauta no se lo hubiera puesto a nadie más. Y eso lo ves después en la segunda parte del Eternauta, que es del año Ujú. Sí, 75, sí, sí. 76, donde sin desmarcarse tanto de su estilo del 57, eh, genera otro tipo de planos, ¿no? Pero si vos comparás el Breccia del 57
con el Breccia del 76 hay otro dibujante. Claro. Una explosión plástica que Solano López no tiene. Pero nosotros estamos absolutamente agradecidos a que Solano López haya sido elegido por Oesterheld para dibujar el Eternauta, porque dibujaron una maravilla de la literatura nacional argentina. Quizás el mayor aporte que haya hecho la historieta a la historia de la literatura argentina y latinoamericana. Y mundial, ¿no? Porque, digamos, sí. El Eternauta fue una... muy poca gente lo sabe, pero tuvo un éxito internacional, digamos. Fue una serie que para el mundo del cómic fue muy importante. Sí, posterior. Posterior, no sí, en el sí, 57, a partir del 76, sí. A partir del 75, cuando aparece el libro, la reedición del Récord acá, la editorial Récord era una editorial que contrataba a los dibujantes para publicar en Italia y después publicaba en Scorpio, en Titbits, en Corto Maltés y en Pispaf, pero básicamente era una editorial importadora de historietas a Italia. Entonces Italia recibió el Eternauta por culpa del Récord y fue tanto el éxito que hicieron en Italia, hay una revista que se llama L'Eternauta, Eternauta en italiano, ¿no? Y después sí, derramó hacia España, derramó a otro lado, y lo que le faltaba era la serie. Ahora sí va a ser universal. Vos dijiste que bien pudo haber sido una novela. Yo me lo... digamos, el texto del Eternauta, la historia del Eternauta. El tipo describe una novela ahí, ¿no? Bueno, porque él... Eternauta tiene muchos textos horizontales, narrativos del autor, más los globitos. Entonces hace eso que vos lo puedas adaptar a novela. De hecho, el éxito de esos primeros años de la editorial Frontera hicieron que Oesterheld después publicara el Eternauta en novela, en textos breves. Siguió la saga escrita por el viejo Oesterheld, ya sin el éxito del Eternauta dibujado, pero el Eternauta es básicamente una historieta. Es realmente una historieta. Y te pregunto, ¿tenías miedo cuando te sentaste a ver los primeros 3 capítulos? ¿Tenías miedo de decepcionarte, de decir, hoy la vamos a cagar? Como pasó con Mafalda alguna vez. Digo, eso de tocar, digamos, símbolos de la historieta o del dibujo y llevadas a otro lenguaje. ¿Tuviste ese miedo, ese prejuicio o fuiste relajado? No tuve miedo. No sé si porque tenía algún tipo de información previa, porque me gusta que hayan elegido a Stagnaro. No tuve miedo. Me acuerdo que estaba yo sentado ahí solo en el auditorio, que me hicieron una proyección, estaba solo, y ya el primer fotograma, esa cenital sobre el velero y una chica, ya ahí me cautivó. Dije, mirá lo que hicieron, esta operación que hicieron, que es no ser fiel a la historieta, ¿no? Porque la historieta empieza de otra manera. La historieta empieza con el guionista Germán en su altillo escribiendo un guión de historieta, y de golpe se le aparece un espectro que resulta ser Juan Salvo y que le dice, yo vengo viajando del tiempo. Bueno, la serie ya de movida me dijo, acá estamos interviniendo la historieta de otra manera, olvídate, esto es otro género. Y lo que me gustó es que no haya sido un largometraje, porque un largometraje no hubiera sido el espíritu del Eternauta. El Eternauta surgió como folletín semanal. Es decir, que mucho del suspenso y la tensión que tiene el Eternauta como original tiene que ver con que había que atrapar al lector para que la semana siguiente comprara el Horacero. Esa tensión es implícita, pero no se puede sacar del original, que es publicar semanalmente en folletín. Claro. Es decir, una vez por semana sale Horacero, veamos cuál es la próxima entrega del Eternauta. Bueno, acá de alguna manera, al ser serie, hay una reminiscencia de lo que es el folletín. Una película sería una cosa entera y no tendría ese espíritu, ¿entendés? Así que nomás que sea una serie es ganancia con respecto a tantos proyectos que hemos escuchado, que iba a ser Aristarain o Alex de la Iglesia o Lucrecia Martel. Nos fuimos enterando, parece que lo va a hacer Lucrecia, parece que lo va a hacer tal. Y por suerte se esperó muchísimo, 68 años, sí, ni más, y lo hace Stagnaro y en serie.
Miguel, Lautaro te saluda, un placer. Justamente yendo al gen de la historieta y esta especie de diálogo que permite la masificación o esto del mainstream por una producción audiovisual nueva que reinterpreta la historia, te quería preguntar justamente si por ahí, yendo a la esencia de la historia en sí, qué te pasó a vos como lector y como dibujante, qué tiene o qué valor agregado le ves para que siga interpelando a generaciones tan distintas y después de tanto tiempo también. Bueno, si se hubiera hecho hace 20 años no hubiera tenido este desarrollo tecnológico, ¿no? Hubiera sido una cosa más con escenarios mucho menos creíbles. Yo creo que hayan puesto esas super pantallas con gran resolución para enmarcar la actuación de la gente que va transitando esa avenida, le da un toque que parece una película hecha en los grandes estudios, ¿no? Así que yo creo que ese aporte técnico, tecnológico y de haber puesto tanta guita en Netflix es algo que nada, que hace que la serie sea creíble y que pueda conquistar nuevos lectores, ¿no? Que puede ser lo más difícil para conquistar. Esto no fue una serie hecha para los nostálgicos, esto es una serie para que lo vea alguien ahora en una comarca en Francia, en Dinamarca, en Italia, en Colombia lo están viendo, digamos, en todas partes. ¿Y cómo captas eso? Apelando a los nostálgicos como nosotros que leyeron la historieta, no, me parece que eso es un ayornamiento, es eso de hacer creíble lo que Juan Salvo va viendo, que es un taller mecánico, una marca muy conocida, o que chupen la etiqueta ¿no? de Black Label. No sé, todo eso le hace muy creíble, le pone una porosidad de realismo a una historia que hemos visto que podría llegar a ocurrir, no una invasión extraterrestre, todavía no está dentro del radar humano, pero sí el aislamiento, porque hay algún tipo de eco con el COVID. Nosotros hemos vivido este aislamiento de sellar las puertas, de no dejar pasar a alguien, de cuidarse. Y luego todo el trasfondo ideológico que se dice mucho, pero creo que de alguna manera está implícito, ya estaba implícito en en la historieta del 57, que es eso del héroe colectivo y el nadie se salva solo. Creo que eso está. Y los ayornamientos naturales, digamos, también la reminiscencia del 2001, las puebladas del 2001, así empieza casi la historieta, perdón, la serie, y después el tema de Malvinas, ¿no? Sí, que me pareció una referencia exquisita, porque digo, de verdad, ese crossover entre un excombatiente, su delirio, su dolor, digamos, a mí me pareció, en ese sentido también me pareció un diálogo increíble. Traer eso que obviamente no está en la novela, en el original, porque por una cuestión de tiempo, pero yo creo que Oesterheld lo hubiese asociado perfectamente, digamos, lo que es un ex... estamos spoileando, ¿no? Para quien no la ve. Sí. No, pero, igual está lleno de guiños argentinos todo el tiempo, la historia. Eso, vos que laburás mucho en el extranjero, Miguel, que me imagino que tenés ese cuidado. Alguna vez lo hablé con Caparrós también a esto, digo, ¿qué pensás que le va a pasar a la gente de afuera, al italiano, al español? El español consume mucho cine de Darín, mucho cine argentino, pero digo, de verdad hay mucha argentinidad en este producto. Sí, hay una cosa que yo lo hablaba con Darín, porque en la proyección esa, cuando salí de ahí, en otro cuarto estaba Darín, entonces salí todo emocionado, realmente emocionado, pero emocionado y yo solamente iba a ver a Matías Mosteirín, no sabía que estaba Darín. Y salí y lo abracé a Mosteirín, a quien conozco, y le dije, loco, esto es muy verdad, es muy de verdad. Entonces yo creo que la verdad, cuando lo haces con tintes locales, es creíble afuera, ¿sabés? A mí me recordó mucho el cine de Kusturica. Mirá. El cine de Kusturica, vos lo ves y no entendés una goma de lo que son las cosas de los Balcanes y eso. Y sin embargo te lo comes y te entretiene. Y vos decís, esto deben haberlo hecho porque tienen algún rito,
Y entonces el truco afuera, el juego del truco, se lo van a creer porque hay una verdad ahí. Ujú. En el arte tiene que haber verdad. Aún en estos productos que negocian arte y artesanía, digamos, ¿no? Pero donde conviven arte y artesanía, industria, pero hay algo en la hechura, en el sentarse creativamente a hacer el guión o el concepto de poner Malvina o lo que sea, y de, mirá, vamos a putear como se putea en porteño o en conurbano, vamos a actuar, vamos a actuar como se actúa acá. Yo creo que es creíble afuera, es creíble porque la gente lo que se come es como con Mafalda. Yo cuando era chico que me topé con Mafalda y yo la pasaba bien porque los momentos que me producía Mafalda eran agradables, pero yo no entendía que quería decir burocracia. Y había una tortuga que se llamaba burocracia. Sí. Y yo, sin embargo, me comía esa tira como algo gracioso y la pasaba bien. Después me enteré que era burocracia como palabra y por qué le pusieron una tortuga. Si vos haces buenos momentos en el arte o en la artesanía, la gente se lo cree porque la pasa Sí, bien. sí. Después Mm, se preguntará, ¿por qué habrán hecho? ¿Qué quiere decir envido? claro. ¿Entendés? Esas cosas ocurren en el después. Por eso lo comparo mucho a cosas muy localistas como Kusturica. Sí, es cierto, que por otra parte te inducen a conocer otra cultura y otro país. Sí. Te inducen, digamos, te abren una ventana. Lo viejo Exacto. funciona, loco. Lo viejo Lo funciona. viejo funciona. Lo viejo funciona me pareció también eso aparece, ¿no? En la historieta, no lo recuerdo. La frase de No, porque era todo viejo en la historieta. Te quiero hacer una en relación a eso y no tiene que ver con el spoiler de la serie, justamente, supongo que te la habrán preguntado un montón de veces, Miguel, pero hablabas de cuando te topaste con Mafalda. ¿Qué te pasó cuando te topaste con la historia de Osterheld por primera vez? ¿Recordás algo de ese momento? Y no, yo no recuerdo, yo tenía 14, 13 años, porque yo lo que sí recuerdo es que de alguna manera me cautivó, no me acuerdo muy bien, porque pasó hace muchos Migueles esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo entré muy chiquito a trabajar en la editorial Record, como diagramador, como asistente de la sección arte. Y ahí se publicó El Eternauta. De alguna manera yo me afané los pliegos de la tapa del Eternauta que ellos publicaron un año antes de que yo laburara en la editorial, y los forré mi carpeta, esas carpetas de antes donde Ujú. uno ponía los originales, forré mi carpeta, esa color ocre con elásticos, con la tapa del Eternauta. Y eso a mí me sirvió como involuntariamente, como una especie de pasaporte eh, por distintos lugares de decir, uy, a este pibe le gusta la historieta, a este pibe le gusta la historieta, cómo forró esto con el Eternauta. Tanto que yo me acordé el otro día que fui a la muestra de un gran maestro, la inauguración de una muestra en una galería de arte de un gran maestro que se llamaba Lino Palacio, Sí. que hizo unas esculturas costumbristas. Yo fui a esa inauguración, porque me quedaba de paso, qué sé yo. Entré y había un periodista que estaba haciendo notas y vino hacia mí porque yo tenía la carpeta forrada del Eternauta. Y entonces dijo, bueno, aquí vemos a un joven entusiasta de la historieta, está con el Eternauta. Ese tipo después me di cuenta que era Julio Lagos. Mirá. Julio Lagos, que es un periodista que también dibujaba en sus albores, dibujaba, entonces era otro entusiasta. Me llevaba un montón de años, pero después también me sirvió para ir a ver a un maestro, Pablo Pereira, que hacía las tapas de la colección Robin Hood, esas tapas amarillas con esas ilustraciones. Bueno, lo fui a ver porque me dijeron, che, ¿por qué no vas a aprender dibujo? Porque estás tan ensimismado. Fui a verlo, me vio con la carpeta de Eternauta y me dijo, pibe, andá mañana a la editorial Record, y acá está el quilombo para mí eternáutico, el quilombo del tiempo, como yo forré con el Eternauta cuando todavía no había entrado en el Record. Andá al Record que están buscando un pasante, un laburante. Y fui al otro día y conseguí ese conchavo, ¿no? Y capaz que porque estaba forrado del Eternauta, con lo cual no afané el pliego del Eternauta del Record, sino que lo debo haber recortado de alguna de mis experiencias en el Parque Rivadavia, donde yo estaba armando mi colección de historietas, ¿no?
Así que el Eternauta tiene mucha importancia ahí y luego me comí, sí, me comí todo ese libraco. No olviden que es un libraco de 300 y pico de Sí, páginas, sí, 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 sí. pero Sí. que te atrapa, no hay una página donde se caiga, siempre hay nuevas situaciones, tanto que estos 6 episodios de la serie se quedan cortos con respecto al total de la historieta. Cuando lleguen al último episodio se van a dar cuenta que empieza otra cosa, ¿no? Así que sí, la historieta es una historieta hermosa, cautivante, es un clásico de la historieta argentina desde los años, no 50, porque en los 50 la historieta era un género considerado menor, pero sí en los 60, cuando se hizo la primera bienal en el Ditela, la primera bienal de la historieta en el Ditela, yo que tengo el catálogo y que muy chiquito tenía el catálogo, hay una página donde ponen un cuadro enorme del Eternauta. Y yo decía, ¿qué es esto del Eternauta? Tuve que esperar unos años más para que apareciera ese libro que les cuento. Y qué maravilla, ¿no? Porque porque les va a devolver, la serie va a devolver la necesidad de leerlo al Eternauta. Acá hay un ejemplar. Sí, el libro ya está medio inconcebible. Claro, vos sé que acá, yo tengo un ejemplar acá en la radio y ya me lo afanó acá Lautaro hace como 2 meses o 3 meses y ya está circulando y ahora mis hijas me lo piden. Dice, tráeme el Eternauta, loco, porque viste, vimos la serie juntos. Y vos decís, loco, qué maravilla, porque finalmente lo que uno puede cuestionar desde la pureza, digamos, es, che, no, mirá la serie, mirá, si la serie, digamos, provocó algún daño para el purismo, bueno, no te preocupes, va a devolver un montón de lectores al Eternauta, digamos. Me parece que lo va a multiplicar, ¿no? Totalmente, si uno ve mucho de los clásicos, si vos lees si vos amás El Padrino, lees al Padrino de Mario Puzo, y la verdad que no tiene mucho que ver. Si vos lees, yo adoro la película La Naranja Mecánica y adoro el libro, y la verdad que no tienen tanto que ver. La velocidad que le imprime, el mundo que le imprime Stanley Kubrick no es el de Anthony Burgess. Digamos, hay un momento en que el género, los géneros son intransferibles también, ¿viste? Son intransferibles. El código de la historieta es intransferible al cine. Nomás pensá que un cuadrito es dividido por una callecita blanca. ¿Eso cómo lo transmitís al cine o a la serie? Es imposible. La historieta es un género con sus propias reglas, es un género maravilloso con sus propias reglas, que es intransferible a otros lugares. Lo que pasa es que la industria necesita de la historieta y no le puede prestar todas las armas. ¿Qué sé yo? Sin City, el cómic mismo que ahora el cómic de la Marvel que ha llegado al cine, ya está, ya te olvidaste, no podés ir a la historieta del cómic de los 60 para ver si el increíble Hulk es exactamente igual a como lo perpetró el autor y el dibujante. Marvel en ese sentido también hizo un aporte, daña, pero hizo un aporte también al valor de las figuras de la historieta, ¿no? Claro, y yo en todo caso le tengo un poquito más de miedo, no sé si es la palabra, de lo que va a pasar con Mafalda, ¿no? Uf. Ahí sí que no creo yo estar tan entregado, porque no es una de aventuras. No. Son cuadritos y tiras muy cerradas. Son chistes, además, son chistes cerrados, claro. No, y un mundo muy pequeño, que cómo lo ampliás. Ahí me gustaría saber qué hace Campanella, ¿no? Pero bueno, sabe hacer las cosas, porque Metegol estaba bien. Sí. ¿No? Adapta bien, no creo que se meta en una que vaya a ser un quilombo. Bueno, ya averiguaré. Ya lo veremos, además. Habrá que esperar, sí. Habrá que esperar. Miguel, yo te quiero agradecer mucho este rato, este tiempo. Un beso mío a la distancia a Alba y a tu compañera. Ya la conoceré. Me alegra mucho verte tan entusiasmado, tan laburando tanto y tan feliz, tan entero. Acabás de cumplir, no sé, 64. 64, y estás sí, totalmente, mantenés la pendejuría que siempre te ha caracterizado, digamos. Mejor ni me levanto porque por ahí estoy en sleep, ¿no? Bueno, y estoy todo adiposo. Eso dejáselo para el ruso Enz, que no está acostumbrado a ver eso. No muestro las manos porque tengo un montón de dedos que se me crecieron. Que parece el personaje, es que es el verdadero dueño del enemigo, el verdadero enemigo. No,
No, hay más enemigos. Por supuesto que hay más enemigos. Miguel, gracias por tu tiempo, de verdad un abrazo grande. Chao, chicos. Un abrazo. Chau. Miguel Rep, humorista, historietista, nada, dibujante, un tipo con mucho talento, que como algunos otros he tenido la fortuna de cruzar en la vida a partir de amigos en común y ha tenido este tiempo con nosotros. Vaya lujo que nos dimos para analizar El Eternauta.